y estamos ya en una de sus principales obras, de donde arranca todo el pensamiento de Habermas. Me estoy refiriendo a Conocimiento e Interés. Este es el punto de partida, su obra de 1968, en la que analiza muchas cosas, en la que hay a mi juicio, una historia de la filosofía moderna muy interesante, si queremos entender el pensamiento de Hegel así de una manera más liviana, y cómo Marx reinterpreta esas ideas de Hegel, pero además de todos estos análisis de tipo filosófico, digamos, hay un análisis muy interesante sobre los distintos tipos de interés. Los distintos tipos de interés que guían el conocimiento humano y que dan lugar a la clasificación de las diversas ciencias. Habermas acepta con Marx la teoría que sostiene que la esencia del ser humano es su actividad, es su trabajo, y que son los modos de producción los que determinan los modos en los que la economía se desarrolla, los modos propios del capitalismo, los que configuran de qué manera debemos concebir el trabajo los seres humanos. Fijaos lo que escribe en Conocimiento e Interés. Hay un momento en el que está hablando de Marx, nos trae al texto un pequeño texto de Marx, comparémoslo con lo que dice después unas líneas más abajo él. Él dice que Marx, en Elementos fundamentales para la crítica de la economía política, había escrito: el desarrollo del capital fijo indica hasta qué punto el saber social general, knowledge, se ha convertido en fuerza productiva inmediata y, en consecuencia, hasta qué punto las condiciones del proceso de la misma vida social han entrado bajo el control del general intellect. Y fijaos lo que escribe él después: el saber que permite disponer de los procesos de la naturaleza se transforma, en el nivel de la autoconciencia de los sujetos sociales, en un saber que hace posible el control del proceso social de la vida. En la dimensión del trabajo, en cuanto proceso de producción y de apropiación, el saber de reflexión se transforma en saber de producción. Luego está claro que el conocimiento está regido por intereses de varios tipos, y esta es su teoría de los tipos de interés. ¿Cuáles son esos intereses que rigen el conocimiento, que orientan además a la acción de alguna manera? Pues bien, son tres, según él. Son el interés técnico, el interés práctico y el interés emancipatorio. Os podéis imaginar que de los tres, el que más le va a interesar a él es el último, el interés emancipatorio. Porque el primero, el interés técnico, dice él, que es aquel que tiene como causa la dominación del mundo mediante el dominio de las ciencias empíricas de la naturaleza. Esto da lugar a la clasificación de las ciencias empíricas de la naturaleza. ¿Cuáles son esas ciencias empíricas de la naturaleza? La física, la biología, la matemática, etcétera, etcétera. Estas ciencias buscan mejorar las condiciones de los seres humanos. Tienen su parte positiva. Hay un interés, sí, pero tiene cierto, digamos, grado de humanidad ese interés. Pero aún así no es suficiente. Quedarnos solo en un interés técnico para enfocar el uso que hacemos de los conocimientos no es suficiente para Habermas. Fijémonos en el otro de los intereses, en el interés práctico. Él dice que el interés práctico es aquel que se orienta al entendimiento mutuo de los seres humanos. Es, digamos, el que guía las disciplinas como la hermenéutica o la historia, que consisten en una comprensión y en una interpretación de la realidad. Estas, dice Habermas, no buscan la manipulación, como sí que lo hacía el interés técnico, sino que lo que buscan es la comprensión del sentido. Aquí entonces, en este tipo de interés, en estas ciencias que representan este tipo de interés, es donde tendríamos que incluir a la filosofía, a la antropología, etcétera, etcétera. El tercer tipo de interés, el interés emancipatorio, es el verdaderamente relevante para él, porque, en sus palabras, asegura la conexión del saber teórico con la práctica de la vida, es decir, unifica teoría y praxis. Y además, el objetivo que tiene es el de la liberación del individuo. ¿Liberación de qué? Liberación de las opresiones y de las alienaciones propias del capitalismo, que se manifiestan de muchísimas maneras.
¿Qué ciencias son las que tienen que tratar, digamos, o que tienen que estar orientadas hacia este tipo de interés emancipatorio? La política y la ética. Como decimos, de estos tres intereses, interés técnico, interés práctico o interés emancipatorio, el que más le interesa a Habermas es el interés emancipatorio. Lo que defiende en realidad es no anular a los otros tipos de interés, sino que defiende la necesidad de que el interés práctico se oriente hacia el interés emancipatorio, pero sin descuidar la parte también del interés práctico, es decir, que ambos, interés técnico e interés práctico, deben estar orientados a ese interés emancipatorio. Estas tipologías de interés, a su vez, también permiten determinar cuáles son los tipos de acción que podemos vislumbrar en nuestra sociedad. Y esto pone de manifiesto que al menos hay dos modalidades de la racionalidad. Estas dos modalidades son la acción racional teleológica, por un lado, y por otro, la acción comunicativa. Y como podéis intuir, en la que él va a hacer hincapié es en esta segunda, en la acción comunicativa. Porque la primera, la acción racional teleológica, es la que arbitra o elige los medios más adecuados para la obtención de un determinado fin. Y lo hace bajo la bandera de dos elementos, de dos claves, que son el éxito y la eficacia. Esto sobre todo lo vemos en el ámbito del mundo laboral, en el trabajo, ya que casi todos están orientados a estos dos elementos, al éxito y a la eficacia. A su vez, dice Habermas, aquí en este modelo de racionalidad teleológica hay que distinguir otros dos ámbitos, porque por un lado está el ámbito del instrumental y por otro lado está el ámbito estratégico, dice él. ¿En qué se resume la acción racional teleológica en su sentido instrumental? Pues se resume en la idea de que esta modalidad se orienta al dominio de determinadas técnicas para poder alcanzar esos ideales de éxito y así orientar la acción en torno a ellos. Hay que, digamos, predecir de alguna manera cuáles son las condiciones necesarias para el éxito y orientar la acción en torno a esas conclusiones. Esto es mucho más sencillo de lo que parece así definido, porque solo tenéis que pensar en los trabajos más comunes, en el trabajo, por ejemplo, de un fontanero, en el trabajo de un mecánico, de un informático. Todos ellos siguen un modelo de acción racional, teleológico, en sentido instrumental, porque utilizan la razón como un instrumento para alcanzar esos objetivos que en el mundo laboral se reducen básicamente a la eficacia y al éxito. Fijaos lo que escribe en su obra Conocimiento e Interés a este respecto. Las condiciones de la acción instrumental han surgido de forma contingente en la evolución natural de la especie humana, pero al mismo tiempo vinculan, sin embargo, con una necesidad trascendental nuestro conocimiento de la naturaleza al interés del posible control técnico sobre los procesos naturales. Bien, la otra de las modalidades o digamos de los ámbitos de la modalidad de la racionalidad teleológica es la estratégica. Se diferencia de la instrumental, porque la estratégica lo que pretende es tratar de acertar con la elección más adecuada en cada caso. Pero aquí hay una serie de variables con las que tenemos que contar, porque aquí tenemos que contar con la acción de los otros seres humanos, de los otros seres racionales. Este ámbito de la racionalidad teleológica en su sentido estratégico es mucho más complejo que el anterior porque las reglas que se siguen de ella no son fácilmente predecibles, determinables. ¿Por qué? Porque dependen de la acción del resto de los seres racionales. Pensad, por ejemplo, en aquellas disciplinas, trabajos o actividades que tienen que ver con la planificación de mercados, que tienen que ver, por ejemplo, con el marketing, que tienen que ver también con la política o con la información en general, con los medios de comunicación. Todas estas actividades hacen un uso racional teleológico en sentido estratégico.
Pero este uso no es, digamos, en el que se centra Habermas. Él lo que defiende es el segundo, la segunda modalidad de la razón es la acción comunicativa. Esta acción comunicativa se opone al modelo de racionalidad teleológica porque se orienta a través de un acuerdo, se mueve por el objetivo de alcanzar consensos. El objetivo es el entendimiento mutuo, no el éxito, no la eficacia. Su finalidad entonces no es el provecho de unos pocos, ni el provecho de uno solo, sino el entendimiento entre todos, el entendimiento mutuo que surge mediante un diálogo. Y aquí es donde ya tenemos que estar pensando en esa ética dialógica que él presenta. Esta acción comunicativa está o se realiza o se manifiesta en el diálogo entre los diferentes actores sociales. Leamos lo que dice en Teoría de la Acción Comunicativa. Los enunciados acerca del ámbito fenoménico de cosas y acontecimientos, o acerca de estructuras profundas que se manifiestan a través de las cosas y los acontecimientos, solo pueden retrotraducirse en orientaciones para la acción racional con respecto a fines, en tecnologías y estrategias, mientras que los enunciados acerca del ámbito fenoménico de personas y manifestaciones, o acerca de las estructuras profundas de los sistemas sociales, solo se pueden retrotraducir en orientaciones para la actividad comunicativa, en saber práctico.